que ese indestructible, digamos, ese deseo indestructible es un deseo porque se ilumina justamente en la noche para aparearse. Entonces, en esa resistencia de esta luz de las luciérnagas, haciendo digamos, también una constatación que todos los seres humanos emitimos fotones y, digamos, emitimos luz, significa que ahí hay una capacidad con el deseo de resistir los embates que estamos viviendo todos, ¿verdad?, con respecto a un capitalismo mundializado, con un neoliberalismo que coopta, digamos, y que ya no es un problema de un modelo económico, sino que incide en todas las esferas de la vida, incluyendo no solamente la actual, sino que la futura también. Ahí, digamos, creo yo que en ese primer verso de ese poema de Pedro, que no es Pasolini, digamos, él tiene más fuerza que Pasolini, no cree que las luciérnagas se hayan muerto, sin saber la lectura de Didi Huberman de las luciérnagas, porque es posterior a esa, digamos, creo que ahí se arma un potencial de esperanza y de potencia para el arte, para los jóvenes y para el deseo humano para poder vencer al monstruo del progreso y al monstruo de digamos, de un modelo que consume más que lo que puede sustentarse, ¿verdad? Entonces, digamos, como el que estamos viviendo. Entonces creo que ahí, creo que hay ahí una imagen que tiene que ver con el poder de lo frágil, de lo pequeño, y de la capacidad que tenemos todos los seres humanos de emitir luces a pesar que todo huela a muerte. La supervivencia de las luciérnagas se llama el texto. Sí, es una belleza, yo lo recomiendo a quien quiera leerlo y al que pueda conseguirlo, porque realmente es la filosofía hecha escritura, poesía, esperanza. Tomo palabras para emitir una pregunta. Voy un poquito más atrás a los libros anteriores y en relación a la escritura, en el cierre de Yo Fotografía, en su epílogo, se presenta una imagen muy interesante sobre el vínculo de uno mismo, del yo, y la escritura a través de la imagen, de la fotografía. Una destrucción y construcción de la imagen de subjetividad de un yo, donde toma posición un yo feminista y político. El como una mujer que se enuncia y se instala desde la experiencia de la escritura. Le pregunto, ¿podría describir esta experiencia de escritura y las problemáticas a las que responde este fragmento? Digamos, muy buena tu pregunta porque justamente eso está como al final de ese libro, pero es como de atrás para adelante, o sea, como el principio está al final, en el sentido que primero es un yo, o sea, el libro se llama Yo Fotografía, que le falta un verbo, le falta algo, ¿verdad? Digamos, hay algo ahí como medio monstruoso, ¿verdad? Tiene muchos niveles, o sea, a ver, tiene que ver primero con el ego cogito cartesiano, ¿verdad? Con un yo, digamos, pienso, luego existo, que es muy cartesiano, que está en los fundamentos de los tiempos modernos, en relación a la fotografía, que es un producto de una culminación de la modernidad, ¿verdad? De la revolución industrial. Entonces hay un aparato de visión que es moderna y hay un yo que comienza a tratar de construirse. La fotografía, también, digamos, porque empieza por ahí, después sigue como yo la peor de todas, ¿verdad? ¿Por qué yo la peor de todas? Porque, a ver, eso también es una cita de Sor Juan Sor Juan de la Cruz, ¿verdad? Digamos, de la gran poeta.
feminista, yo diría, digamos, y que en esa enunciación del yo también hay una relación con la fotografía, en el sentido que la fotografía vista por Baudelaire era la sirvienta de las artes. O sea, la fotografía, digamos, entre esta máquina de visión, inserta en un momento en pleno romanticismo, ¿verdad? Y con un Baudelaire, con un gran Baudelaire digamos, que reniega de la fotografía por ser la fiel, digamos que por ser la más fiel servidora de las artes, pero que no tiene una capacidad, digamos, en sí misma como arte. Entonces ahí también hay una construcción de esta fotografía que creo que recién ahora se está emancipando de esa condición en la medida que, siendo un arte visual, hasta hace muy poco tiempo estaba siendo vista o asumida o pensada casi exclusivamente dentro del rectángulo de representación. Y su capacidad digamos, de inferioridad estaba a ser por un signo natural analógico argéntico, ¿verdad? Entonces, en el fondo se le quitaba esa capacidad, digamos, que tenía la pintura, por decirlo, digamos, en esa relación. Entonces, y después viene yo la histérica fotografía, ¿verdad? Digamos, la yo la histérica fotografía, con todo lo que significa digamos, este trauma, digamos, en la fotografía argéntica, de cómo un cuerpo se impregna, como, digamos, sobre una superficie digamos, para su existencia, que tiene que ver con la histeria, ¿verdad? Como un acontecimiento, un trauma, digamos, el síndrome digamos, de la enfermedad. Entonces, tiene mucho, digamos, en el fondo tiene mucho juego ahí, tiene juego con ese sujeto de enunciación que está balbuceando, digamos, la que está escribiendo, pero a la vez también con este aparato de visión que está ahí entre, digamos, como de la modernidad, pero que también está en un tiempo de posmodernidad, en que recién ahora se habla de la fotografía, o en los tiempos de las vanguardias, digamos, en que se desconstruye su unidad con el collage, sobre todo berlinés, etcétera, etcétera, y con esta, por supuesto, de sujeto de enunciación que es mujer, y como figura se instala en esa histeria del trauma de la realidad, o del trauma que se impregna, digamos, como en la histérica. Entonces, también hay una sumisión de construir una voz como construcción, digamos, procesual y muy precaria también. No sé si te respondo bien, porque o sea, es multidimensional, digamos, el yo es una cuestión, digamos, que digamos, se puede tomar de muchas, digamos, aristas, y porque también para que haya un yo, digamos, tiene que haber un nosotros, porque si no sería un yo muy solipsista, ¿verdad? Digamos, un yo que ya está absolutamente, que es descartado, ¿verdad? En el fondo hay digamos, no hay subjetividad sin intersubjetividad, ¿verdad? Digamos, la subjetividad de que cada cual creemos que es tan nuestra, es construida socialmente. En ese sentido, no sé si usted comparte esta visión, yo lo posicionaría de esta forma. ¿Usted posicionaría o caracterizaría este texto como un manifiesto de escritura feminista local? Por supuesto, por supuesto, por supuesto. O sea, digamos, intenté decirlo, a lo mejor lo dije pésimo, pero, pero digamos, en el fondo, era por eso es que te mencioné el yo la peor de todas, el yo la histérica, el libro se llama Yo fotografía. O sea, es una construcción o sea, para escribir hay que ser alguien. Y ese alguien no es un alguien, digamos, no está dado, digamos, todos somos construcciones, creo yo.
O sea, yo no creo en las esencias identitarias. ¿Ah? Creo que esas esencias identitarias son propias, creo yo, de los fascismos y de las cosas muy terribles. Entonces, digamos, es una construcción y que tiene que construirse hasta que dure, hasta que llegue, ¿no? hasta que llegue, pero está siempre en construcción, siempre en transformación. Y sí, es desde la peor de todas, es desde la histérica, es desde una condición femenina y feminista. Gracias. Yo quería tomar la palabra, hacer una pequeña pregunta a propósito de tu introducción. Tú que viviste tan cerca de la escena avanzada en los años 80 y a principios de los 90, ¿cómo mira el desarrollo del arte en Chile en la postdictadura y particularmente en la segunda mitad de los 90 y la primera década del siglo XXI? ¿Crees que existe alguna conexión, digamos, más bien estrecha entre esa escena avanzada y la generación de artistas noventeros y 2000? ¿Piensa que quizás perdió el sentido, ¿no es cierto?, ese discurso, esa poesía y esa generación que lo precedía? Mira, a ver, yo creo que en el arte, en el, digamos, de las artes visuales, creo que hay tres cánones. Uno que instaló con sus tres libros Ibelich y Galás. Otro que construyó la escena de avanzada. Y otro, digamos, y una mirada de la historia, digamos, de Pablo Yarzún. Creo, digamos, que esos serían como digamos, como el patrimonio de la historia del arte, digamos, y de los cánones que, digamos, que podríamos seguir hasta hoy día. Creo que la escena de avanzada, en la época que yo asistí, estaba, y por eso la inteligencia de Nelly Richard al acuñar el término en un libro que es, digamos, margen e instituciones, ¿verdad? Porque lo construyen una dialéctica. También también con una autoconciencia, digamos, de saber, digamos, de que toda contracultura finalmente para que exista y digamos, se tiene que instalar también en una institucionalidad. Por ejemplo, en el caso de Pedro Lemebel, por eso es que, digamos, desde el manifiesto, digamos, de las alitas rotas, digamos, hasta este artefacto que se instala en un museo Reina Sofía, ¿me entiendes? Con la escena avanzada pasó exactamente lo mismo, en el sentido de que todas estas manifestaciones contraculturales se terminaron, digamos, también institucionalizando, también inscribiéndose y transformándose en canon. Creo que eso es una constante, porque finalmente existe lo que se llama el mundo arte, o el campo, digamos, existe para que el urinario de Duchamp sea, digamos, haya un urinario original y hay otro que no es original, por ejemplo, existe es porque está en el aparato museístico que lo avala y en el sistema que dice que el artista es soberano. ¿Qué es lo que, a ver, creo que en los primeros años de transición, la escena de avanzada se instaló en la academia, digamos, en la industria de la enseñanza superior en Chile, fundamentalmente en la Chile, muy fuertemente, y en la católica, por supuesto que en el ARSI, y, digamos,
digamos, se institucionalizó, digamos, y se transformó en canon de enseñanza para esos alumnos, para esas nuevas generaciones. Eso no sucedió de la misma manera en la educación privada, digamos, sobre todo digamos, en las universidades, en otras universidades, donde no se enseña historia, donde los alumnos no conocen artistas ni locales, digamos, y muy fragmentariamente, digamos, internacionales. ¿Y qué es lo que ha pasado, digamos, qué es lo que ha pasado con eso hasta hoy día? Creo que todo se ha ido licuando también, ¿verdad? Creo que la apertura hacia la globalización, después en transición, hizo que la enseñanza se focalizara más hacia una especie como de enseñanza sin posicionarse desde un lugar. Se pensó que se abrían las posibilidades de circulación, también con la era, digamos, con el advenimiento digamos, de la tecnología numérica, digital, etcétera, etcétera, la globalización, y se abrieron espacios afuera en que ya, digamos, se pensó que no era necesario, y de alguna manera eso se sigue reproduciendo con ciertos referentes que se han transformado casi como en un pantón de estilos, en que no están situados. O sea, digamos, ya, digamos por lo menos hay muchos alumnos que no están, que no conocen a nuestros artistas, a nuestros fotógrafos, digamos, a veces saben más digamos, de las mangas japonesas, digamos, pero sin contexto. O sea, yo creo que la globalización y las industrias culturales de la educación y del arte han hecho una higienización y una distopía, han aumentado aún más la distopía y por supuesto que queda, digamos, el arte posmoderno o el arte poshistórico tiene una herencia de las vanguardias, pero que opera totalmente distinta. Entonces, y eso hace que muchos artistas jóvenes o muchos jóvenes piensen que está todo hecho, porque solamente digamos, se fijan digamos, o toman atención a la forma de hacer la imagen, pero no a la forma de pensar la imagen, o de situar la imagen y de situarla de quien la ve. Entonces está todo, digamos, se enfoca todo en los procedimientos y en una especie de conceptualismo, no sé cómo llamarlo, porque ya sería el post-conceptualismo, de pensar, digamos, que basta un eje rector para que todo, digamos, se dé sin contexto, digamos, tomando a la cultura como una paleta de colores más que como un marco de referencia necesario para poder entender estos elementos que se ponen en relación. Entonces creo que, bueno, pienso también que con esta nueva etapa que estamos viviendo como de desglobalización, ¿verdad? Volviendo a... porque en eso estamos también, ¿verdad? O sea, en el fondo ya digamos, va a significar también en que vamos a tener que pensar más desde dónde hablamos y cómo vemos esta relación con el que afuera, no como si fuéramos también, estuviéramos en una nube distópicos y atópicos, sino que también mirar más desde dónde hablamos, desde nuestros territorios, de territorios situados. Yo creo que hay, digamos, hay culturalmente una vuelta a eso, ya, digamos, los políticos están hablando de territorio, hace unos años no hablaban de territorio.
digamos, daba lo mismo, digamos, había una uniformidad, ¿verdad? La globalización hacía que todas las ciudades parecieran lo mismo, los mismos tipos de arquitectura, una destrucción, digamos, del patrimonio, como una borradura, ¿verdad? Como estas borraduras, digamos, este cúmulo de ruinas, ¿verdad? Para seguir adelante y, digamos, y alcanzar al fin el desarrollo. Yo creo que todo eso, digamos, en estos momentos, eso está todo en duda, ¿verdad? O sea, ¿de qué desarrollo? Si es que no se puede crecer más porque el planeta ya no soporta más. Quizá tiene que ver con la mercantilización del arte, ¿no es cierto? Sobre todo en una escena de avanzada que fue más bien outsider, que su fin no era estar instalado en la galería, digamos, O sea, rimbombante. la mayoría de los artistas de la escena de avanzada tenían mundos paralelos, o sea, trabajos en que no se mezclaba las remuneraciones con el arte. Claro, ¿Verdad? había un constructo más ético, por decirlo así, ¿no? O sea, Político ético. y estratégico, táctico. O sea, en el fondo, ¿cómo? A ver, si tú trabajas por concurso, si te fondarizas, digamos, tu producción se hace con el tiempo y las bases de ese fondar. Si tú, digamos, si tú haces trabajos, a ver, por ejemplo, el caso Carlos Altamirano. Carlos Altamirano se gana la vida como diseñador gráfico y ese es su pega. Pero como artista es otra cosa. Si tú trabajas por encargo, quien pone la plata pone la música. O sea, quien pone la música baila el mono, ¿me entiendes? Entonces, eso hace que, o sea, hay una tendencia a la profesionalización que le está haciendo muy mal al arte y al pensamiento. ¿Mm? Porque la manera, digamos, de hacer arte no es la misma que la producción de mercancía. Digamos, el proceso creativo no avanza en línea recta. O sea, digamos, de repente tiene retrocesos, de repente tiene dudas, de repente se va todo a la ñoña. No es una línea recta. Y tampoco es con el reloj de la producción, digamos, del packing. Entonces, Cuando de alguna manera se vuelven artistas profesionales, están vinculados a los lobbies, están de repente vinculados a esas situaciones que por de pronto no obedecen a la reflexión territorial, a la región situada, lo cual es una digamos, de la respuesta cultural que debe tener el arte, porque finalmente el mercado, para entender un poco la idea, el mercado, ¿no es cierto?, todo lo pone aséptico, todo lo homogeniza, y además lo monopoliza, y por lo tanto, claro, son validadas ciertas formas, ¿no es cierto? Y todo lo que había sido reflexivo, que en el fondo cuando aparece el MBL y estos personajes que hemos estado comentando acá, es justamente porque cambian el eje y volvemos a nuestra particularidad que habla de nuestro territorio, de nuestra digamos, idiosincrasia, y no mira este mercado que de alguna manera, ¿no es cierto?, lo hegemoniza todo, ¿no? Miremos, digamos, la trilogía de Patricio Guzmán, ¿verdad? La de la cordillera, la del desierto, ¿verdad? En el fondo, no tiene que ver con Hollywood eso, ¿verdad? Tiene que ver con la poesía, con el cine, o sea, con un cine poético, desde lo documental, pero tiene que ver con otras necesidades, o sea, otras necesidades que no son solamente la de la supervivencia, como este sistema, volviendo a mi historia fome del principio, digamos, con este neoliberalismo, que no es un problema solamente de un sistema económico, sino que es un sistema cultural que ha alterado todas las esferas de la vida. E indudablemente también la de los estudiantes y también la de los profesores. Y de los contextos también, Claro, pero digamos, porque no podemos ir a vivir a Marte para poder tener un micropompo, ¿me entendí? Entonces, trabajamos acá, digamos, con una productividad, con una racionalidad, con un montón de cuestiones en que atentan contra los procesos creativos que tienen otra velocidad y otra direccionalidad.
O sea, digamos, no son líneas rectas. Entonces, y además también nuevas generaciones que estudian arte sin haber tenido el deseo de arte, sino que como una idea, como algo en que no tiene cuerpo, no tiene experiencia previa de niño, no tiene la experiencia de haber pasado el aburrimiento leyendo un libro, o digamos, ¿me entiendes? O sea, digamos, observando, detenerse a la observación, sino que es como si, digamos, se elige una carrera de arte como, igual como si fuera una de administración pública. Bueno, nos gustaría abrir a las preguntas de la gente que se ha conectado hoy día, a propósito, bueno, de lo que se ha estado hablando aquí, o bien de preguntas o reflexiones, comentarios, pensamientos que quisieran compartir con Rita y con el resto. No sé quién quiere tomar la palabra. En todo caso, yo me quedo con las luciérnagas, no con lo último que hablamos. No, no sé. No, sí, es interesante el contexto, porque nosotros hemos conversado latamente que de algún modo hay un cierto apagón, cuando el mercado absorbió todo, y toda esta reflexión ochentera, ¿no es cierto?, noventera, quedaron un poco desplazadas, y aparecen, ¿no es cierto?, performativamente después del 18 de octubre, como que la calle empieza el cuerpo, y lo otro, incluso el lenguaje, a propósito del MDL, se vuelven bastante recurrentes, y abren una posibilidad, ¿no? Yo creo que hay una energía, yo creo que hay ceniza, y donde hay ceniza hubo fuego. Yo creo eso, yo veo mucha gente joven que está en otra, que está digamos, o sea, eso no muere. ¿Mm? Eso puede estar sumergido, puede estar aplastado por las necesidades materiales, puede estar por el miedo, por todo lo que está pasando, pero eso no está muerto. Está difícil, pero no está muerto. Hay que, como decía Arte, hay que soplar el abrazo, ¿no? Sí, espérate nomás, espérate nomás. Hay una pregunta de Mario Contreras, que dice, ¿cómo considera la relación? Bueno, hola Rita, te saluda. ¿Cómo considera la relación entre los contextos adversos y las expresiones creativas artísticas críticas? Mira, la portada de Yo Fotografía es una foto de una herida mía. Yo no creo que pueda haber ningún arte que pueda nacer desde el confort. Se transforma en un dispositivo estético. Yo creo que para que sea acontecimiento tiene que ser una... tiene que ser, es desde la herida, es desde una baja pasión, desde la envidia, desde la ira, o sea, tiene que ser desde digamos, las sociedades o las personas cuando están en zonas de confort no necesitan hacer arte porque hay que construir desde el yo, ¿me entiendes? Hay que construir desde quien habla, ¿me entiendes? No es una cuestión de hacer monos, sino que, y eso se nota. O sea, la obra de Patricio Guzmán, para referirme a lo mismo que vi hace poco, digamos, la de la Cordillera, nace desde la necesidad, desde el sentirse extranjero, desde haber perdido a Chile, pues. De no reconocer, de volver y no reconocer. Entonces yo creo que el arte no nace o sea, no nace cuando la billetera está llena, no nace cuando la guata está llena, nace desde la herida. Nace desde algo que si tú no lo realizas con todas las dificultades que tiene, tu vida pierde sentido. ¿Me entiendes? Entonces creo que hay un vínculo,
y no se, digamos, y evidentemente que no se trata, digamos, no estoy hablando como artista o como desde un punto de vista romántico, ¿verdad? No estoy hablando ni de la tuberculosis, ni digamos, ni del sufriente, ni del... no estoy hablando desde ahí, sino que estoy hablando de el deseo y las luciérnagas. La última, no sé si alguien más quiere preguntar o comentar algo. Yo quiero tomar la palabra. Hay un pasaje, ¿quién es el autor de esto? En particular de el momento de la conversación con Paz Errázuriz, que me llama mucho la atención. Es un poco polémico, pero me gustaría convocarlo a propósito de esta idea también de que surge este evento a partir de esta editorial que se arma en fondo, y un poco pensar la cuestión de los libros. Y lo quiero vincular a otra cosa, quizás muy personal el tema, pero ya creo que me llama mucho la atención esta cuestión de pensar quizás la fotografía fuera de la herencia de la pintura y pensarlo más desde el orden de lo poético. Pero bueno, el comentario a propósito de cierto alcance de la fotografía y su comunicabilidad. Y usted refiere en el comentario, dice como no puede ver algo más aburrido que eso, a propósito de una fotografía 30 por 40 colgada en una pared. Y no puede ser más apasionante ver fotografías en un libro. Entonces, yo pienso, o acaso, un poco esta evocación de esa mención que hace Marchand Patricio como amor de la foto. Si acaso usted reafirma o cree en una expresión de amor por el libro o los libros. En estos momentos yo creo que hay un exceso de fotolibros. Por lo tanto, eso mismo que podríamos haber afirmado hace un tiempo atrás, se me desmorona un poco. Pero aún así, creo que, yo creo que, yo sin mi mundo han sido los libros. Creo que los libros permiten imaginar, permiten volver, o sea, si uno va a una exposición, es el aparato galerista, o sea, el aparato institucional ese, el que te condiciona la mirada culta para ver la cuestión, ¿no? O sea, como que hubiera un tercer ojo que te manda. O sea, ¿no? Creo que el libro permite volver, detenerse, o sea, detenerse. Creo que el detenerse creo que es fundamental. Mirar de atrás para digamos, creo que, no sé, me es difícil, digamos, responderte porque el libro también es un aparato, ¿me entiendes? O sea, también es un aparato, pero es un aparato en que yo puedo mirar sin ser observada, por ejemplo. Y puedo mirar, digamos, puedo mirarlo y leerlo fuera del templo. Y aún así tener aura. Entonces, a mí, digamos, para ciertas, pero evidentemente que hay ciertas exposiciones y hay ciertas, digamos, que no hay libro que pueda replicarlo. O sea, digamos, hay exposiciones en que digamos, que está en su montaje, está en como su forma de instalación, digamos, es algo que es parecido como no hay ninguna interpretación, o sea, la interpretación abre la obra, digamos, la obra va armando su público con la interpretación, pero no hay ninguna interpretación que pueda encerrarla y clausurarla. Entonces también hay exposiciones, o sea, todo depende, ¿verdad? O sea, todo depende, digamos, a ver, si hay, porque hay exposiciones que son dispositivos estéticos, que uno, digamos, que uno lo reconoce inmediatamente, pero hay otras que son acontecimientos. Y en ese acontecimiento creo que ahí recién, digamos, en ese acontecimiento
no podemos interpretar nada, o sea, digamos, estamos como en un grado cero. Y a partir de, digamos, y ahí se va construyendo, digamos, con una interpretación sobre otra interpretación, se va digamos, teniendo un acceso, se va armando un público, pero hay, digamos, hay acontecimientos en que tú te vas a la casa de vuelta a pensarlo todo de nuevo. O sea, a mí por lo menos me pasó, a ver, voy a volver a Patricio Guzmán, me ha pasado con muchas exposiciones, pero digamos, y con muchas obras. O sea, a mí me pasó con Nostalgia de la Luz. O sea, yo cuando fui a ver Nostalgia de la Luz, fui hasta un poco escéptica, digamos por la imposibilidad de unir cosas tan antagónicas como el cielo con el desierto, las estrellas con el desierto. Y la poesía que se armó ahí, digamos, pucha, yo no, digamos, perdí la compostura, no pude dejar, o sea, me tuve que esperar mucho rato, que digamos, o sea, me puse a llorar así como, casi como incontenidamente. Digamos, hay experiencias en que son acontecimientos y eso no lo puedes transformar en libro, o sea, digamos, ahí no hay libro que valga. Ahí, digamos, ahí está su aparato donde tú haces el contacto con el cuerpo y tus sentidos, digamos, y ahí explota algo. Entonces, no, la verdad es que no, digamos, no, eso, o sea, yo creo que eso que se dijo en esa entrevista ahí era para una saturación de exposiciones muy como codificadas, expuestas de una misma manera, en que ya no era un acontecimiento, sino que era un dispositivo estético en que uno reconoce que está en una exposición. Pero hay acontecimientos que a uno hace que dude de todo lo que piensa y ha pensado hasta ese momento. Súper, muchas gracias. Me quedo mucho con esa parte del detenerse. Muy benjaminiano por la... Ya, pues muchas gracias por la invitación. Pues, o sea. Bueno, Rita, ha sido un gusto de verdad tenerte. Esperamos contar contigo más adelante otra vez. Y nada, agradecerle a todos, a todas, a todos por haberse conectado hoy. Estaremos pronto anunciando nuestro nuevo invitado, que será Hans Tanke, pero estamos confirmando aún. Pero apenas tengamos la confirmación, vamos a estar avisándoles con tiempo. Muy agradecido, gracias Tirso, Paloma, Waldo, Ignacio, y por supuesto, muchísimas gracias Rita, tremenda. Nos vemos, un abrazo para todos.